Mis amados hermanos, buenas tardes. Les saluda su hermana Giselle Vázquez desde la República Dominicana a través de esta su estación Radio Fuego de Dios, República Dominicana unida a la República de Argentina, extendiendo el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, saludamos de manera especial a los pastores radiales Pedro Alberto Romano y Miriam Romero hasta Argentina. Un abrazo fuerte. Como también bendecimos la vida de nuestro hermano director Carlos Wers hasta California. Le saludamos con mucho cariño. También bendecimos la vida de nuestro hermano Fernando Herrera, colega y compatriota, y así extendemos un saludo a todos los compañeros que conforman esta estación de radio Fuego de Dios. Nos sentimos bien en esta tarde, damos gloria y honra al Señor para continuar con nuestro espacio escuchando a los pastores. Y hoy traemos un tema muy importante, muy interesante y de actualidad. Pero antes vamos a estar escuchando la promo de la estación. Transmitiendo para Radio Fuego de Dios Network C.W.World desde California, Argentina, República Dominicana, Salvador, Guatemala, México, y expandiéndonos para llevar el nombre de Jesucristo a las naciones y sea proclamado el mensaje de amor, el mensaje de salvación. WhatsApp 6616 23 58 39. Y así es, amados, damos gloria y honra al Señor que está permitiendo que esta estación se extienda a las naciones. Así que ya tenemos con nosotros en esta tarde a el pastor Juan Luis González Ovalle, que está con nosotros para estar exponiendo este tema tan importante. Así que bienvenido, pastor Juan Luis. Amén. Dios bendiga, mi hermana Giselle. Un placer saludarte por esta vía. También agradeciendo la invitación para así poder compartir la palabra de Dios que es tan necesaria, principalmente en estos tiempos. Así es, gloria a Dios. Y queremos aprovechar bien el tiempo porque este es un tema un tanto profundo y que hay mucha tela por la cual cortar. Pero tenemos a nuestro hermano pastor. Déjeme decirle que aunque estamos haciéndolo formalmente, este es mi pastor. Nos estamos congregando en la Iglesia Evangélica Juan 832 incorporada acá en República Dominicana y nos sentimos bien de tener a nuestro pastor para abarcar lo que es este tema de la iglesia contemporánea y la apostasía. Así que sin más preámbulos voy a pasar al pastor Juan Luis González para que esté exponiéndonos este tema tan interesante. Mantenga la sintonía y comparta esta transmisión. Adelante, pastor. Amén. La verdad que me ha tocado un plato fuerte con relación a este tema de la iglesia contemporánea y la apostasía. Es prácticamente ponerse en la línea de fuego, en una especie de línea de fuego, tratar estos asuntos que a la verdad, para decir verdad, en el tiempo que me ha tocado vivir en el camino de Dios o transitar en este camino, que gracias a nuestro Dios, pues ya tenemos más de 30 años en este camino y estoy viendo cosas, observando fenómenos que para nosotros son fenómenos, aunque si analizamos la palabra de Dios, vemos que históricamente han habido brotes de herejías y también de apostasía, pero en este tiempo estamos viendo cosas muy sorprendentes, las cuales es lógico que a la luz del texto bíblico nosotros podamos confrontarla, porque la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, en este tiempo no nos podemos amordazar. Estamos viviendo en un tiempo de que
se quiere amordazar, o sea, hay ciertos sectores, determinadas personas. O sea, cuando hablo de determinadas personas, me refiero de que eso siempre ha pasado. Hay personas que quieren como que la verdad se amordace, no se hable, pero la verdad tiene que ser dicha, porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, nosotros no podemos silenciarnos. Claro, el hecho de que no nos podemos silenciar no significa de que vamos a manejar las cosas con irrespeto. Nosotros creemos en la autoridad, o sea, en la autoridad que Dios ha establecido. Nosotros creemos que hay hombres y mujeres de Dios, que hay pastores que Dios lo ha escogido, lo ha llamado. Nosotros creemos en que los 5 ministerios están operando. Esos ministerios están operando. Cuando digo esos 5 ministerios, no solamente me refiero a eso que menciona Efesios 4:11. Creo también que todos los dones espirituales están operando, porque todavía la iglesia está aquí en la tierra. Y mientras la iglesia esté aquí en la tierra, la iglesia como cuerpo místico de Cristo, como ese cuerpo espiritual del cual Cristo es su cabeza, esa iglesia necesita esa manifestación o esa operación de los dones espirituales. Lo que quiero enfatizar es que nosotros creemos en el ministerio pastoral, creemos que Dios ha establecido pastores, creemos que hay evangelistas. Hay algunos que dudan que el ministerio apostólico esté en operación. Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente con reconocer de que hay personas que hacen obra de apóstol, y nosotros también respetamos siempre y cuando hagan obra del ministerio identificado, de la labor identificada. Con esto, lo que queremos es enarbolar es lo siguiente: el respeto al liderazgo, a los pastores, sin dejar de decir que también hay cosas que son falsas a la luz de la palabra de Dios, y nosotros tenemos compromiso con el texto bíblico. El texto bíblico es claro y habla sobre determinados temas, habla con toda claridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema de la apostasía en estos tiempos contemporáneos, hay que comprender que cuando hablamos de este tiempo, o hablamos de lo contemporáneo, nos referimos al tiempo en que se está viviendo, o sea, contemporáneo con relación a esta época de actualidad que nos ha tocado vivir a nosotros. Entonces, no se puede negar de que en este tiempo hay un gran brote de herejías, hay un gran brote también de apostasía. Hay que comprender que la palabra apostasía, en su análisis etimológico, lo que da la idea es de salirse fuera. Es alguien que ha renegado la fe, alguien que ha abandonado la fe, alguien que ha abandonado un sistema religioso para pertenecer a otro sistema religioso. Inclusive la palabra apostasía también nos da la idea de una especie de divorcio, de una especie de separación. No significa de que un hereje necesariamente es un apóstata, porque hay cosas que nosotros debemos de entenderla. La herejía es la antesala a la apostasía. O sea, primero se va de la herejía, y entonces después que se va a la herejía se puede llegar a ser un apóstata. Entiéndase que la palabra herejía, en el término griego que se utiliza para la palabra herejía, es la palabra airesis, y esa palabra significa secta, y esa palabra también significa separación en este caso. Pero una herejía es toda aquella doctrina o enseñanza que es contraria a determinado fundamento, en este caso a la Biblia. Si contradice la palabra de Dios o contradice las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos o las doctrinas cardinales de la fe, entonces eso es una enseñanza herética. No todo el mundo le decía que es un hereje. Hay personas que pueden dar una interpretación herética en un determinado momento sobre un asunto, pero pueden rectificar, pueden reconocer que fallaron en su interpretación. Ya cuando una persona continúa en estas cosas y esa herejía te puede llevar a tú distorsionar otro texto bíblico, pues entonces estamos hablando ya de una herejía potencial como tal. Digo esto porque nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de allá en la Biblia, en el libro de los Hechos, el caso de Apolo, que era oriundo de Alejandría. Apolo solamente enseñaba acerca del bautismo de Juan, no conocía lo que era la enseñanza de Jesús, y entonces fue instruido por Aquila y Priscila
en ese momento. Claro, era el conocimiento que él tenía. Tampoco un hereje, el hecho de que una persona difiera de mí con relación a un determinado tema, eso tampoco significa que una persona es un hereje. Por ejemplo, verbigracia. Tenemos el caso de los arminianos y tenemos el caso, por ejemplo, de aquellas personas que profesan el calvinismo. Son puntos que tienen su diferencia. Uno cree en la gracia irresistible, otro en la gracia irresistible, uno cree en el libre albedrío, otro no cree en el libre albedrío, uno cree que la salvación se pierde, otro creen que la salvación no se pierde. Pero el hecho de que tengan esa diferencia no significa que por eso sean herejes como tal, sino que son diferencias que están relacionadas con puntos secundarios, con puntos periféricos de la fe, y muchas veces hay personas que no saben interpretar estas cosas y llevan estos temas o estos análisis al plano de lo personal y se produce una división muy marcada y hasta ofensa como tal. O sea, lo que quiero decir es que no necesariamente a nosotros podemos encasillar a todo el mundo dentro de un hereje como tal. Claro, una persona puede enseñar un concepto herético, pero puede también reconocer que ha fallado en lo que tiene que ver con la interpretación del texto bíblico. Ni tampoco todo el mundo es un apóstata como tal, porque fíjense qué es lo que sucede con relación a esto, que en este tiempo a todo se le está llamando apostasía, a todo, y ya dije que la apostasía es un abandono de la fe, es abandonar un sistema religioso, un sistema doctrinal para entonces ser introducido a otro. Por ejemplo, usted cree que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo, y ya usted no cree en eso. Estamos hablando de una herejía, pero usted entonces abandonar el cristianismo para abrazar otro credo religioso, en ese tal, usted ya se convierte en un apóstata como tal. Entonces, ¿qué ha pasado con esto de apostasía? Que mucha gente no ha entendido, no se ha detenido a analizar estos conceptos, no se ha detenido a analizar la etimología del vocablo conforme a los idiomas originales, porque hay que entender de que la Biblia fue escrita en idiomas originales, como el caso del idioma hebreo, el arameo y también el griego, en este caso el griego koiné. Y para nosotros poder tener una mejor comprensión del texto sagrado, tenemos que irnos a los idiomas originales, por lo menos entender algunos conceptos. Esto de que hay personas que dicen que esto no es por hermenéutica, ni homilética, ni nada así por el estilo, estas personas realmente no saben lo que están diciendo. No han entendido, y entonces como no saben, no conocen, se expresan de esa manera. Entonces, un apóstata no es, porque hemos oído inclusive en las redes sociales, hemos escuchado decir que un apóstata, oiga, hasta dónde ha llegado este asunto, que un apóstata es una persona que utiliza una ropa de marca, ya porque usted utilice, por ejemplo, una ropa de marca Calvin Klein, por ejemplo, que usted utilice una pieza de vestir o una indumentaria que sea marca Zara o Tommy Hilfiger, ya por eso usted es un apóstata. Entonces yo no entiendo, yo no comprendo donde lamentablemente estas personas están recibiendo este tipo de información, y nosotros de manera sensata y de manera prudente lo que le hacemos un llamado a cualquier persona que esté enseñando este tipo de cosas, que por lo menos profundice, que investigue y analice antes de hablar sobre algunos temas, para que no se cometan estos errores garrafales y esta barrabasada que muchas veces se ventilan en las redes sociales. Se ha hablado de que apostasía es utilizar tela, por ejemplo, ropa cara, utilizar de que tenis caro, que eso es apostasía. Señores, nada de eso tiene que ver con apostasía. Cuando nosotros analizamos el texto bíblico, la Biblia nos da advertencia de lo que es realmente apostasía. No solamente hemos visto esto, estamos viendo cosas que uno la ve y son cosas hasta risibles. Y el objetivo de nosotros hablar de estas cosas no es hacer una crítica destructiva, sino orientar al pueblo de Dios, porque de estas cosas estamos hablando o tenemos que hablar. Se oye, por ejemplo, de que de la unción
del martillo de Thor o de Odín. Eso no tiene ningún tipo de asidero bíblico, ese tipo de cosas. Esas son cosas que son fuera de todo fundamento bíblico y que pueden llevar también a ciertos factores de riesgo y que pueden contribuir a formar inclusive alguna determinada secta o cosas que arrastran serias herejías. Es el caso, por ejemplo, hemos visto la unción de la persona que mastica el chicle. O sea, que masticar el chicle ya eso trae cierta liberación. Por ejemplo, está el caso de que la unción del beso francés. ¿Dónde nosotros encontramos ese tipo de cosas en las Sagradas Escrituras? Y son cosas que hay que mencionarlas. Y quiero decirle que hay personas que a veces se sienten heridas cuando estas cosas salen a las redes sociales y algunos dicen que estas cosas no se pueden publicar, que se le hace daño a la iglesia de Jesucristo cuando se publican este tipo de cosas. No, el hecho de que se publique este tipo de cosas no necesariamente le hace daño a la iglesia de Jesucristo. Lo que pasa es que este tipo de cosas tienen que ser ventiladas, tienen que ser publicadas porque eso contribuye a abrirle los ojos a la gente, a mucha gente que están ciega, claro, siempre utilizando el texto bíblico, porque no es un asunto de publicar ciertas cosas solamente por publicarlas. ¿En qué donde nosotros encontramos en la Biblia de que la unción del beso francés, que para liberar a una persona de que hay que darle un beso francés o un beso boca a boca, un beso prácticamente erótico para liberarlo? Eso es una locura, enseñar ese tipo de cosas y promover ese tipo de cosas. Y lo más grande, que hay personas que siguen ese tipo de aberración teológica. Está, por ejemplo, el caso inclusive hasta de que del spray vaginal. Esas son cosas que se ven en las redes sociales, donde aparece una persona con un spray y en la parte pudenda de la persona le echa ese spray, le esparce ese spray. Y ya eso de que para liberar a esa persona de que de los deseos, del líbido, o tratar de controlar su líbido. Esas son cosas que uno la ve y uno dice, bueno, pero esas cosas no hay que perder su tiempo hablando, no, esas cosas hay que hablarlas porque hay ciegos y hay personas que siguen ese tipo de cosas porque no han entendido y no han analizado lo que la palabra de Dios enseña con relación a estas cosas. Está el caso de la risa santa también, ese otro tipo de cosas, la risa santa, y este tipo de cosas no añade ningún tipo de virtud a la fe. Son cosas, son enseñanzas que traen consigo distorsiones que pueden fomentar cualquier tipo de herejía. Vemos, por ejemplo, el caso de que los billetes hablan. Los billetes hablan. ¿Cómo que los billetes hablan? Yo no entiendo ese tipo de cosas, aunque sí puedo interpretar a qué que se refiere que los billetes hablan. ¿Cómo que los billetes hablan? Y que los billetes golpean, de que la cara de mamón, y que si tú das una ofrenda de tantos dólares, que eso contribuye a darle una bofetada al Dios mamón. Todo ese tipo de cosas están publicadas en las redes sociales como tal. Entonces, nosotros tenemos que, a la luz de la palabra de Dios, y buscar en el registro bíblico y analizar el registro bíblico, y nosotros vamos a ver que este tipo de cosas no aparece. Hay que ser como los creyentes de Berea, que cuando el apóstol Pablo llegó allá, ellos confirmaban todo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, las cosas hay que analizarlas a la luz del texto bíblico. No es un asunto de mi revelación personal, porque eso es lo que está pasando también, que hay muchas personas que están poniendo su revelación personal por encima de lo que la palabra de Dios dice. Y ninguna revelación personal puede estar por encima de la palabra de Dios. No importa que sea un ángel del cielo que traiga una determinada visión, nada de eso. Ya nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la profecía más segura a la cual nosotros tenemos que ponerle atención como tal. Pero en estos tiempos hay personas, lamentablemente, que tienen una obediencia ciega a sus líderes, una obediencia ciega a su pastor con el respeto que se merecen los pastores. A otros tienen una obediencia ciega al apóstol, otros tienen una obediencia ciega al evangelista.
Entonces estas personas se consideran prácticamente como oráculos. Al considerarse como oráculo, estas personas son consultadas y se echa a un lado o se relega a un segundo plano lo que la palabra de Dios, que es nuestra regla infalible de fe, nos habla acerca de lo que es la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando, que tenemos muchas personas que tienen sus revelaciones personales. Yo no estoy diciendo aquí, yo quiero ser claro con esto porque me gusta ser claro, yo no estoy diciendo de que Dios no pueda hablar por medio del don de profecía, por medio del don de profecía. Yo creo que hay personas que Dios la usa verdaderamente en lo que tiene que ver con el ministerio profético, pero también entiendo que hay muchas personas que lamentablemente están hablando cosas que Dios no ha dicho y quieren pasar por encima a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y con relación a este tipo de cosas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y pasar todo por el discernimiento de la palabra de Dios, que hay un discernimiento bíblico que lo da la palabra de Dios y hay un discernimiento que es el discernimiento espiritual como don. Todo hay que analizarlo. Y lo que nosotros estamos viendo en este tiempo no es un asunto que nos debe de sorprender. Este fenómeno eclesiástico, ya desde el siglo primero habían brotes heréticos y también brotes de apostasía. Recuérdese que en la iglesia primitiva el apóstol Pablo tuvo que refutar la enseñanza de los judaizantes. Ellos enseñaban que para poder ser salvo había que también guardar la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo tuvo que escribir cartas, como por ejemplo el caso de los romanos, y tuvo que escribir también cartas como el caso también de los Gálatas, entre otras, para refutar esta enseñanza de que habían personas dentro de la congregación, llamados los judaizantes, que querían intranquilizar a la iglesia de ese tiempo. También tenemos el caso de los gnósticos. La palabra gnóstico en griego es gnosis, que significa conocimiento. Estas personas se jactaban de tener un conocimiento superior, se consideraban un grupo de iluminados o de grupo selecto, consideraban la materia o el cuerpo como malo. No creían en la encarnación de Jesús o que Jesús se había hecho, que el verbo se había hecho carne, al igual también que los docetistas del griego dokein, que significa en este caso apariencia. Los apóstoles tuvieron que luchar contra este tipo de cosas. El apóstol Juan, cuando dice, por ejemplo, que estaban entre nosotros y salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, el apóstol Juan se refiere a ese movimiento gnóstico como tal, inclusive también cuando escribe el Evangelio según San Juan, que se considera el evangelio más teológico que hay, allí que él menciona y dice que en el principio era el verbo y que el verbo era Dios y que el verbo se hizo carne también y que habitó entre nosotros. Eso era para contrarrestar también esa enseñanza gnóstica. Lo que quiero enfatizar es que siempre ha habido lucha con relación a brotes de enseñanzas heréticas y también de apóstatas que se han levantado inclusive dentro del mismo pueblo de Dios. Se han levantado esos tipos de enseñanza y ha tenido que surgir una especie de apología, lo que tiene que ver con la defensa. Y esto ha contribuido a fortalecer, porque a medida que salieron estos brotes heréticos en estos tiempos, y no solamente en el siglo primero, sino también en el siglo segundo, siglo tercero, esto dio lugar también a que determinados concilios se pronunciaran y establecieran dogmas. Claro, hay que entender el concepto de dogma. Hay dogmas que son humanos, establecidos por los hombres mediante el consenso de determinados concilios, pero hay dogmas que son bíblicos como tal. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la encarnación de Cristo es un dogma. Es un dogma porque es un punto capital de una verdad bíblica en este caso y es irrefutable y no se puede contradecir porque hay base bíblica para demostrar que eso es una verdad como tal. Entonces, todas estas herejías que se manifestaron en ese tiempo dieron lugar a que estos concilios se reunieran y mediante la afirmación bíblica tuvieron que condenar estos brotes heréticos, inclusive la aparición de Arrio, la aparición de Sabelio,
de Arrio, de donde vienen los modernos testigos de Jehová, de Sabelio, de donde nacen o se desprenden los Jesús solo, los solo Jesús. Todo esto contribuyó al fortalecimiento doctrinal y entonces hubo una especie de crisis en la teología contemporánea. Hubo una especie de crisis en la teología contemporánea de ese tiempo y también en este tiempo las personas que Dios ha escogido para enseñar la palabra de Dios, aquello que Dios lo ha iluminado, en este tiempo también tienen que jugar su rol en lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, hay no solamente una epidemia de herejía, hay un brote, más que un brote de herejías, hay una pandemia dentro del mismo pueblo de Dios. Y esto está sucediendo también porque hay mucho desconocimiento, aunque ya estamos en una época de que las personas están estudiando la palabra de Dios, pero todavía hay personas, hay una gran cantidad del pueblo de Dios que todavía está en una especie de oscurantismo, pero muchas personas están siendo iluminadas. Esto también está pasando algo, o está sucediendo lo siguiente, o está sucediendo, y es que hay personas que están ocupando funciones a las cuales no han sido llamados, no han sido llamados a ocupar esas funciones. Por ejemplo, hay personas que están en el ministerio de la enseñanza, pero que no han sido llamados como maestro, como tal. Hay personas que están en el área pastoral que realmente no han sido llamados a esa función. Hay personas que, por ejemplo, que su función o su área es cantar, aunque el cantar no está dentro de los dones espirituales, el cantar no está dentro de los dones espirituales, pero hay personas dentro de la fe que son cantantes, que quieren ocupar la función de maestro bíblico sin una preparación, o sea, no están preparados. Porque vienen del mundo de la farándula, al venir del mundo de la farándula, se aprenden 3, 4, 5 textos bíblicos, ya por eso se creen que están en la capacidad de fijar doctrina, de enseñar doctrina, y esto también está trayendo muchos inconvenientes en lo que tiene que ver con la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina está peligrando en ese aspecto, pero Dios siempre tiene personas hombres y mujeres, que van a ser bíblicos y van a estar apegados a lo que la palabra de Dios nos enseña y nos habla, que es nuestro real fundamento con relación a estas verdades eternas y a esta verdad espiritual. Entonces, eso es algo que es digno también de que se tome muy en cuenta. No porque una persona sea famoso allá en el mundo secular, pues debemos de entregarle la cátedra de la iglesia. Debemos de entregarle la cátedra de la iglesia y creer que todo hay que tomarlo como verdad absoluta. Hay que relacionarlo todo y escudriñarlo todo a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios. También es muy importante decir o seguir abundando sobre algunas cosas. Hay algunos pasos que nos pueden también o que pueden llevar a una persona a una situación de apostasía. Entre ellos está, por ejemplo, puede darse este caso, el dejar de congregarse. Una persona, por ejemplo, que se deje de congregar, yo he dicho en algunas ocasiones que la antesala al enfriamiento espiritual es dejar de congregarse. Cuando una persona se deja de congregar y no recibe la enseñanza de la sana doctrina, hay que entender eso de sana doctrina también, porque esto de sana doctrina no todo el mundo lo entiende. Hay gente que piensa que sana doctrina es la doctrina que enseña su concilio o su denominación. Hay gente que piensa que eso es sana doctrina, lo que enseña su concilio o lo que enseña su denominación. Sana doctrina es lo que se apega a la palabra de Dios. Eso es la sana doctrina, lo que está acorde a la interpretación correcta del texto sagrado que se va explicando
a sí mismo, porque la Biblia es su propio intérprete. Hay cosas que la Biblia la habla en un pasaje bíblico, pero cuando nosotros analizamos los paralelos de enseñanzas generales, otro texto bíblico con relación a ese mismo tema nos pueden arrojar luz y nosotros podemos entender ese pasaje bíblico. Entonces, hay que entender eso. No todo es sana doctrina. La sana doctrina tiene que estar apegada a lo que dice la palabra de Dios. Sana doctrina no es la doctrina del concilio, la doctrina de la denominación, y que si no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la doctrina que enseña un determinado concilio, ya por eso yo soy un hereje y ya por eso yo soy un apóstata. No necesariamente. Ahora, claro, la doctrina del concilio, la doctrina de la denominación puede estar acorde a la palabra de Dios también, pero también hay mandamientos y hay normas que son de hombre. Y recordemos que Jesús reprendió a los fariseos, a los escribas y los fariseos, que eran maestros de la ley, porque le habían añadido a la ley y habían colocado mandamiento de hombre. Entonces, es muy importante entender eso de sana doctrina, porque hay gente que tiene una idea de sana doctrina, que es todo lo precepto, todo lo que ha estipulado en la denominación de que esta es la doctrina correcta. La doctrina correcta es la que se apega a la palabra de Dios. Entonces, esta doctrina es la que nosotros tenemos que enseñar en nuestras congregaciones, porque no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, como nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, porque allí cuando nosotros nos congregamos, entonces somos edificados y se nos enseña la verdad espiritual, las verdades espirituales. Cuando una persona deja de congregarse, el enemigo va ganando un terreno importante. Al enemigo no hay que abrirle una brecha muy grande. El enemigo entra por cualquier tipo de brecha para tratar de engañar y de seducir a aquellos que están en el camino de Dios. Entendemos la situación ahora mismo de la pandemia, del patógeno que está afectando a la humanidad, pero están las vías virtuales también, donde todavía no se están congregando para nosotros mantener esa unidad como cuerpo de Cristo, porque si somos parte de la iglesia tenemos que fomentar el compañerismo y la hermandad entre nosotros. Entonces, ese es un paso que puede también llevarnos o puede llevar a la persona o puede llevar a una determinada persona a una condición de apostasía. Escuchar también falsos profetas, falsos maestros. Esto es muy peligroso también. Hay personas que tienen comezón de oír. Hay personas que siempre quieren escuchar cosas nuevas, siempre quieren estar descubriendo cosas nuevas, no se conforman con el pasto que reciben en su congregación. No estoy diciendo de que usted no investigue, que usted no escuche buenos predicadores, buenos sermones. Yo sé que se entiende lo que quiero expresar por aquí, por este medio. Lo que pasa es que hay personas que buscan tanto, que escuchan a quien no deben de escuchar, se ponen a escuchar falsos maestros, falsos profetas, que los falsos profetas están al granel. Los falsos profetas están al granel en este tiempo. Los falsos maestros también. Y se dejan arrastrar por este tipo de cosas y puede entonces esto llevarlo a una situación de deslizarse de la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Y esto hay que tomarlo mucho en cuenta. Los falsos profetas. Y hoy día, en estos días, lo vemos. Inclusive hay profecías que están debatiéndose en estos tiempos. Es un tema que tenemos que no hay problema tampoco con hablarlo, con relación a que personas profetizaron que Donald Trump ganaría las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está la profecía de King Clemens, entre otros. No estoy diciendo que King Clemens sea un falso profeta como tal. Ahora, lo que va a decir que sea un falso profeta es qué sucede, si eso se cumple o no se cumple. Entonces, no hay que precipitarse. Ahora, también podemos darnos cuenta de falsos profetas cuando hablan cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Si enseñan doctrina o cualquier cosa que contradice la palabra de Dios, pues yo puedo discernir que esta persona no está hablando conforme a la palabra de Dios, sino que está trayendo otro evangelio. Y eso también yo debo de tenerlo muy en cuenta. Ignorar las Sagradas Escrituras. No se puede ignorar
las Sagradas Escrituras. Ignorar las Sagradas Escrituras puede ser una especie de peldaño también a la apostasía, según segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, donde nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros debemos de ponerle atención. Personas que tienen comezón de oír también, todo esto son factores o cosas que nos pueden llevar a una condición de herejía y también a un paso también de la apostasía. Algo muy importante también, la obediencia ciega a los líderes eclesiásticos. Personas que tienen obediencia ciega a sus líderes eclesiásticos, sea el pastor, sea el apostolado, que está muy a la orden del día, el apostolado. Ya yo me expresé con relación a esto. Yo creo en si usted hace obra de apóstol, que ya ese otro tema que habría que tratarlo, porque yo sé que hay opiniones encontradas acerca de esto, de que los apóstoles eran hasta Pablo, ya esos son otros temas, pero lo que quiero enfatizar aquí es que si usted hace obra de apóstol como tal, pues yo me identifico con ese tipo de cosas. Pero en estos tiempos vemos el ministerio apostólico, que más que hacer obra apostólica, más que ser obra apostólica, y que se entienda que respetamos a aquellos que verdaderamente hacen obra de apóstol, pero más que hacer obras apostólicas, son personas que tienen una especie de titulitis. Lo que quieren es que lo nombren apóstol como tal, el apóstol fulano de tal, el profeta fulano de tal, más que el servicio, más que extender el reino de Dios. Y sobre ese tipo de presunción debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y en estos movimientos apostólicos, no estoy hablando en todos, pero hay movimientos apostólicos los cuales están fomentando muchas enseñanzas que son de riesgo, a las cuales hay que detenerse y ponerle mucha observación, principalmente con esta tendencia carismática neopentecostal. Esta tendencia carismática neopentecostal, quiero decirle que quien le está hablando es un pastor evangélico pentecostal. Yo nací en una iglesia pentecostal, pastoreo una iglesia pentecostal, porque las cosas las debo de decir como son, pero hay que tener mucho cuidado con algunos movimientos carismáticos del neopentecostalismo y principalmente de esa tendencia apostólica o de algunas tendencias apostólicas que están introduciendo cosas raras, y hay personas que tienen una obediencia ciega a esos líderes. Cuando se tiene una obediencia ciega a esos líderes, yo soy pastor de una congregación y aún los miembros de la iglesia donde yo pastoreo, los miembros de la iglesia que yo pastoreo, deben de confirmar lo que yo digo a la luz de la palabra de Dios, porque esa es la realidad. Pero se está produciendo esta obediencia ciega a estos líderes. Esto está produciendo que se den casos de manipulación. La persona no consulta lo que dice la palabra de Dios. Por ahí entonces viene el engaño, viene la mercadería, como estamos viendo esta mercadería dentro de la fe. Esta obediencia ciega está trayendo también de que hay personas que económicamente están siendo explotadas económicamente. Hay personas que dicen que estas cosas no se pueden hablar, ¿no? Estas cosas hay que hablarlas porque la Biblia habla de los mercaderes de la fe. O sea, la mercadería de la fe no es un asunto nuevo. Que hayan falsos pastores, eso no es nuevo. Nadie tiene que ofenderse que se hable de falsos pastores. Nadie tiene que ofenderse de que se hable de falsos apóstoles, porque la Biblia habla de falsos pastores. La Biblia habla de falso apóstol. Entonces, si la Biblia habla de eso, yo no me puedo sentir herido, ni puedo sentirme ofendido porque están tocando esas cosas o están tocando esos temas que para mí son neurálgicos. Simple y llanamente, si yo no estoy dentro de ese renglón y dentro de ese grupo, yo lo que tengo que dejar la bola correr y punto. Y no sentirme ofendido, porque la palabra de Dios es un libro que está abierto a la humanidad. Ya no estamos en la época del oscurantismo ni en la época de la Edad Media. No estamos ya en el año 1517, cuando Martín Lutero, los pre-reformadores y los reformadores tuvieron que hacer una reforma. La Biblia es un libro que está abierta
está abierto a la humanidad, sus páginas están abiertas a la humanidad y ella nos habla de falsos apóstoles, nos habla de falsos maestros, nos habla también de falsos pastores y nos habla también de falsos apóstoles que muchas veces lo que quieren hacer es mercadería de la fe, que se aprovechan del rebaño, y la Biblia dice cuyo Dios es el vientre, el Dios de ellos es el vientre. Entonces esa sentencia bíblica está ahí. Yo no puedo decir otra cosa si la palabra de Dios me habla de estas cosas. Entonces, esta manipulación, esta obediencia ciega trae consigo manipulación, trae mercadería de la fe. Gente que, por ejemplo, siembran, lo manipulan con cierta técnica de hipnosis, siembran su casa, pero con técnica de manipulación. Yo no estoy hablando de que la persona no pueda ofrendar, que la persona no pueda diezmar, sea ofrendar, sea diezmar, sea de ser de bendición a un pastor, porque la Biblia dice que nosotros tenemos también que ser de bendición, de hacer partícipe aquello que nos instruye en las cosas de Dios, que usted sea de bendición a su pastor, que usted sea de bendición a un maestro de la palabra de Dios, a un evangelista. La Biblia no condena ese tipo de cosas. La Biblia lo que condena es que nosotros como pastores, como líderes, utilicemos el rebaño de Dios para explotarlo, para sacar beneficio y utilizar la piedad como fuente de ganancia y aprovechar el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos para manipularlo, como hacen principalmente los promotores de la teología prosperidad o los promotores de la teología dinerocéntrico o dinerocéntrica. Y sobre esas cosas nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos apóstatas, también hay muchos que están infiltrados dentro de este camino. Inclusive hay personas que no les gusta que hablen de estos temas. Al hablar de estos temas hay personas que se ofenden, no quieren que esos temas se toquen. ¿Por qué no quieren que esos temas se toquen? Porque el tocar esos temas le puede dañar el negocio a algunos falsos dentro o a los falsos de la fe o a lo que tienen el evangelio como mercadería o como fuente de ganancia. A los mercaderes de la fe no le conviene que se toquen estos temas de apostasía, no conviene que se toquen estos temas de herejía, de estas enseñanzas de riesgo, porque el tocarse estos temas le puede dañar el negocio a ellos. En ese sentido, no vamos a ir a decir la expresión clásica que la gente tiene, que dice algunas personas que desconocen, que dicen no juzguéis para que no sea juzgado. No, no, no. Eso está mal interpretado. Eso no tiene que ver nada con no juzguéis. Al contrario, la Biblia nos manda a juzgar y la Biblia nos manda de que hay que cuidarse de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y estas personas que se dedican a engañar al pueblo, hay que mencionarlo hasta con nombre, porque el apóstol Pablo lo mencionó con nombre. El apóstol Pablo habló de Himeneo, habló de Alejandro también. De esa persona lo mencionó por nombre. El apóstol Juan mencionó a Diótrefe, el cual amaba los primeros asientos, los primeros lugares. Y cuando iban las personas enviadas por los otros apóstoles, él inclusive le ponía una situación difícil, hasta lo expulsaba de la iglesia. Y el apóstol Juan por carta le escribió claramente sobre esta situación, esta forma que tenía Diótrefe de confrontar a aquellos verdaderos ministros del Señor, cómo le hacía la vida difícil a estos ministros del Señor. O sea, Pablo mencionó estos falsos por nombre. Claro, cuando ya se tiene evidencia bíblica de que es así. Entonces hay personas que no quieren que este tipo de cosas se hablen o que este tipo de cosas se mencionen. Y estas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas, porque la Biblia está abierto, como libro está abierto. No es un asunto de que esto no se puede hablar, porque de esto la gente no ofrenda. Si hablo de esto, la gente no diezma. Estamos de acuerdo de que la gente diezme. Estamos de acuerdo, sea que la gente diezme, sea que la gente ofrende. Pero hay que enseñarle las cosas de acuerdo a los principios bíblicos.
de acuerdo a como la Biblia enseña, cómo hay que ofrendar, que no hay que manipular, sino que cada cual como proponga en su corazón. Esos son los principios que hay que enseñar y que Dios es la fuente de la bendición y que tenemos que dar por gratitud. O sea, el hecho de que se toquen estos temas no significa de que por eso se va a dejar de diezmar, o sea, de dejar de diezmar, o sea, de dejar de ofrendar. No, no, no. Estas cosas tienen que ser habladas. Entonces, abundando sobre lo que la palabra de Dios nos dice, paso a leer algunas citas bíblicas y tenemos el caso de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, nos dice claramente lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente, estoy hablando acerca de que de este caso de la apostasía. Si nosotros analizamos lo que la Biblia dice, tendríamos que ver que Jesús dice acerca de la apostasía, qué enseña el apóstol Pablo acerca de la apostasía, qué enseña el apóstol Pedro acerca de la apostasía, qué enseña el apóstol Juan acerca de la apostasía o también de la herejía. Es un tema en el cual la Biblia tiene mucha tela por donde cortar. Entonces, aquí dice, pero el Espíritu dice claramente, vemos que es el Espíritu que dice. Y esto de que el Espíritu dice claramente, esto también relaciona aquí al Espíritu Santo como atributo de su personalidad, que una persona como tal. Porque aquí no está diciendo que el Espíritu es una energía impersonal. Está hablando de que el Espíritu dice, como en el caso de Hechos capítulo 13, donde habían profetas y habían maestros, y dijo el Espíritu Santo por medio de ellos, por medio de estos profetas, apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo le he encomendado. Entonces, aquí el Espíritu es el que está hablando. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos viviendo estos postreros tiempos también, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Aquí está hablando de que algunos van a apostatar de la fe. Y hay que entender que la apostasía también tiene su clasificación. Hay una apostasía que es la apostasía angélica. Y esta apostasía angélica sucedió cuando se rebeló Satanás juntamente con un grupo de ángeles que fueron engañados. Recuérdese que los ángeles también fueron creados con libre albedrío, igual que la primera pareja que Dios puso en el huerto del Edén. Entonces hubieron estos ángeles, siguieron los pasos de Satanás, se rebelaron contra Dios. Aquí se produjo una apostasía angélica porque ellos abandonaron la verdad para abrazar la mentira y abrazar el error. Hay una apostasía también que tiene que ver con la apostasía nacional. Y esta apostasía nacional es la apostasía que se ve, que registra las Sagradas Escrituras, principalmente en el pueblo de Israel. Vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, cuando la nación de Israel cae en una condición de apostasía, manda que se haga el becerro de oro. Cuando Moisés sube allá al monte a esperar la voz de Dios y los mandamientos, lo que el Señor le estaba transmitiendo, comunicando, el pueblo se desenfrenó y cayó en una condición también de apostasía. Hay también una apostasía moral, y esta apostasía moral tiene que ver cuando la persona cae en casos de perversión sexual o también contradice lo que la Biblia enseña en aspecto de moral. Salomón cayó en una apostasía también, en una apostasía moral, porque también buscó mujeres, las cuales Dios le había dicho que no buscara. Ahí vemos una apostasía de Salomón moral, pero también Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, nos habla de una apostasía que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su necio corazón, y entonces profesando ser sabios se hicieron necios. Y vemos ahí una descomposición que se presenta, que abrazaron cosas inclusive antinaturales, abrazaron cosas que van contra la natura. Y esto es lo que estamos viendo en este tiempo también. Estamos viviendo en un tiempo de una apostasía moral que está afectando también muchas congregaciones. Entonces, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O sea, aquí vemos de que la apostasía también está incentivada por espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Los demonios fomentan, detrás de la apostasía están los demonios.
Detrás de la apostasía hay enseñanza, hay doctrinas que son de demonio, hay doctrinas que son de demonio, hay herejías que son destructoras, y en este tiempo la iglesia más que nunca debe de estar ojo visor con estas cosas. Entonces, por la hipocresía de mentiroso que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, habrá mentirosos dentro de nosotros que tendrán la conciencia encallizada o tendrán una conciencia insensible, ya su conciencia no le ladra, ya estas personas están destinadas para la perdición. Ahí podría entrar quizás una pregunta. ¿Puede un verdadero creyente caer en una condición de apostasía, un verdadero creyente? Bueno, yo soy de lo que pienso que un verdadero creyente como tal, que ha nacido de nuevo, es difícil que pueda caer en una condición de apostasía, porque el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda verdad y a toda justicia. Puede haber alguna enseñanza, por ejemplo, herética en el momento, porque desconoce, porque no tiene profundidad en la Sagrada Escritura, pero salir de ese rol. Pero la condición que la Biblia presenta del apóstata es una condición prácticamente irreversible, la condición de la persona que cae en la condición de apostasía, porque recuérdense que el apóstata sale de un sistema para entrar a otro sistema. Ya lo que creía anteriormente, todo eso lo niega para abrazar. Entonces, una persona que verdaderamente haya nacido de nuevo, haya conocido al Señor, es difícil, es imposible prácticamente, según lo que podemos entender, que caiga en una condición de apostasía, porque ya abandona el sistema, si nació de nuevo. Ahora, si es una persona que no ha nacido de nuevo, pues ya eso lo entendemos. Eso ya lo entendemos. Entonces, en esa enseñanza de apostasía dice, prohibirán casarse. Prohibirán casarse. Estamos viendo en este tiempo que vemos, por ejemplo, la iglesia tradicional que prohíben casarse. Eso está evidente, es claro. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó. Debe de comer esto, no debe de comer esto, debe de comer aquello. Una cosa es cuidar la salud, pero otra cosa es que me quiera imponer a mí que si yo como esto, pues por esto yo me voy a perder. Y no solamente esto, hay personas que quieren introducir hasta el judaísmo dentro de la congregación, cosa de judaísmo. Yo he visto personas que están hasta investigando su raíz judía, hasta eso están investigando, que son de la familia tal judía, pero ¿cuál es el problema? Confórmate con que Cristo te salvó, confórmate con que Cristo te salvó. Eso es lo importante. Ya el asunto no es que tú seas judío, no menospreciamos, no estamos menospreciando la bendición que él tiene el pueblo de Israel, no estamos menospreciando esto porque sabemos que Israel es el olivo al cual nosotros hemos sido injertados como gentiles, pero que hay personas que están buscando su origen, de que son judíos y tienen prácticamente una especie de depresión con esto, buscando de que su genealogía, que son de la tribu de Benjamín, que son de tal tribu, no se turbe por eso, confórmese de que Cristo lo salvó. Y no solamente eso, sino que quieren introducir rito judío dentro de la congregación, entre otras cosas, quieren judaizar la iglesia. No solamente quieren traer alimentos y cosas, que ya nada de eso tiene que ver o que compromete lo que está relacionado con nuestra salvación. Hay que cuidarse de estas cosas que se están enseñando. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participe de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, esa es una advertencia. Hay otras advertencias bíblicas que nos habla Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 14, dice así: por tanto, amados hermanos, cuidado, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Asegúrense de que ninguno de ustedes tengan un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo.
adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Son advertencias que nos llaman a nosotros a tener ojo visor con relación a estas cosas. Y Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, habla también de la parábola del sembrador y su explicación acerca de que, por ejemplo, el maligno viene y arrebata la semilla de la persona que la palabra le fue sembrada en el corazón. Entonces, no tiene mucha profundidad y cuando vienen los problemas, la persona llegan las persecuciones, lo que hace que la persona se aleja de la fe. O sea, estas son advertencias con las cuales la Biblia nos habla. Y si, por ejemplo, nos vamos a Judas capítulo 1, habla claramente de advertencia clara. Si nos vamos allá a lo que nos habla el libro de Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, nos habla también de advertencias que son muy claras con relación a todo esto que está ligado con la apostasía. Gálatas capítulo 1 nos habla de que si alguien no viene con otro evangelio, o sea, un evangelio diferente, sea anatema. La persona sea anatema o pónganlo a un lado para que sea destruido. Entonces, todas estas cosas que la Biblia nos habla son advertencias claras y hay muchos pasajes bíblicos los cuales nos hablan con lujo de detalle de que debemos de cuidarnos de estas enseñanzas heréticas y también de cualquier enseñanza que promueva la apostasía dentro del pueblo de Dios. No sé, Giselle, si desea. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, es un tema bastante interesante y queremos informarle a la audiencia de que es un tema muy amplio que no lo estaremos, ¿verdad? O el pastor no lo estará desarrollando a su totalidad. Por ende, espere la segunda parte de este tema, un tema que necesita ser escuchado por la iglesia en general, ya que nos ha tocado vivir estos tiempos, como decía el pastor, de lo cual ya la palabra nos había hecho advertencia de que para los últimos tiempos, pues vendrían hombres con estas características que encajan perfectamente en lo que es el marco de la apostasía. Aprovechar también para bendecir y saludar a la audiencia que se conecta y que está escuchando esta transmisión. Saludamos a nuestra hermana Maciel Figueroa desde Garland, Texas, que está en sintonía. También saludamos a hermanos de la iglesia de nuestro pastor Juan Luis, como lo es la hermana Celina Segura, que está en sintonía. Bendiciones. También nuestro hermano Jesús Mejía, que está en sintonía. Bendiciones para nuestro hermano Jesús Mejía. También saludamos a Héctor Forchú, que está en sintonía. También a nuestro hermano Fernando Herrera, nuestro hermano Wilkin Reyes, nuestra hermana María Elizabeth Vázquez, entre otros. Gracias por estar ahí pendiente. Siga escuchando esta palabra tan edificante y de orientación para el pueblo de Dios. Nuestro hermano pastor. Amén. Entonces, con relación a este tema, como ya tú has dicho, hay mucha tela por donde cortar, Hay muchas bases bíblicas para nosotros poder hablar de este tema, bases bíblicas que son muy claras. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Mateo 24, en el versículo 3, Jesús hablando acerca de señales antes del fin, dijo claramente cuando los discípulos le comenzaron a preguntar que dinos qué señal habrá de tu venida y para el fin del siglo. Jesús le respondió lo siguiente, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea,
vendrán muchos, dice, en mi nombre. Y ahí es que está lo peligroso. Ahí es que está lo peligroso. Que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que está dentro de nosotros es de nosotros. Porque estas son las cosas que muchas veces se hablan y producen escozor y producen una especie como de urticaria hablar este tipo de cosas. No, estas cosas tienen que hablar. No todo el que está dentro de nosotros es de nosotros. Lo más peligroso, los más peligrosos son los que están dentro de nosotros. Esos son los más peligrosos, porque los que están fuera, pues ya se sabe que están afuera. Entonces, Jesús, el que trajo el evangelio, la buena nueva de salvación al mundo, el que murió por la iglesia y por el mundo entero y resucitó al tercer día, habló claramente de que se cuiden, de que vendrían muchos en su nombre y que engañarían también a muchas personas. Y esa es una advertencia solemne del mismo Jesús, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y hoy, en estos días, inclusive, hay figuras que son mesiánicas dentro del evangelio. Dentro del evangelio hay figuras que son mesiánicas, que se le ha hecho un culto a la personalidad. Hay personas que lamentablemente, tengo que decirlo, hay personas que lamentablemente, tengo que decirlo, que endiosan a su pastor. Usted no puede endiosar a su pastor. Usted no puede endiosar si está bajo la cobertura de un apóstol o tiene un apóstol o el que está al frente de la iglesia es una persona que hace obra de apóstol, es un apóstol. Usted no puede endiosar a un apóstol, porque ahí es que entonces viene el culto al hombre, viene la antropolatría, ahí es que se introduce el engaño y se puede introducir el engaño. En este caso, se crean figuras mesiánicas, se crean una especie de oráculo, que si lo que dice el pastor es así, no, si el pastor lo dijo, vamos a analizarlo por la palabra de Dios. Si el pastor se equivocó el pastor. Si el apóstol se equivocó el apóstol. Si el profeta se equivocó el profeta. Si es un falso profeta, es un falso profeta. Yo no puedo estar suavizando ese tipo de cosas. Nosotros ese tipo de cosas no podemos suavizarla. Entonces, la advertencia bíblica es clara con relación a esto, y la palabra de Dios no se equivoca. Cuando usted oye esta gente diciendo que Cristo viene también en tal fecha, en tal hora, en tal día, no crean eso tampoco, porque el día ni la hora nadie lo sabe. Todas esas son enseñanzas heréticas que pueden llevar a la persona a la apostasía también. Y yo quiero ya terminar o sea, esta intervención con lo que nos dice el apóstol Pedro. Pedro nos dice algo muy importante con relación en el capítulo 2, versículo 1 al 5, hablando del peligro de los falsos maestros. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pedro, segunda de Pedro 2:1, dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Óyame bien, en Israel hubieron falsos profetas. En este tiempo no hay falsos profetas, hay falsos profetas en este tiempo. Aunque hay gente que dice que no hay ninguno, que ya eso no existe, que no hay profeta. Bueno, eso se respeta. No vamos a entrar en ese detalle porque no es el tema que estamos tratando. Pero nosotros creemos en la operación del don todavía como tal. Entonces, hubo en Israel falsos profetas, como también hay falsos maestros entre ustedes. Falsos maestros. O sea, la Biblia que habla que entre ustedes, ¿qué habrán? Bueno, en el tiempo que Pedro le escribió, habían falsos maestros. En este tiempo no hay entre nosotros falsos maestros. También hay falsos maestros. No podemos tomarlo por el lado malo, al contrario, debemos tomarlo por el lado bien y verlo como una advertencia a la cual tenemos que abrazar en estos tiempos. Entre ustedes, ellos le enseñarán con astucias herejías destructivas. ¿Qué van a enseñar estos falsos maestros y también estos falsos profetas? Van a enseñar herejías destructivas. Hay herejías que son más destructivas que otros. Y en este tiempo también hay herejías que son destructivas. Y hasta negarán al Señor, quien los compró. Oye, hasta negarán al Señor que los compró.
Cuando usted oye por ahí una persona decir, por ejemplo, que Cristo no es el Salvador, que ya Cristo no es el Mesías, nada, el Cristo que enseña la palabra de Dios, bueno, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, todas esas cosas hay que detenerse. Esto provocará su propia destrucción repentina. Dice el versículo 2, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Oiga cómo dice esto, habrá muchos que seguirán sus falsas enseñanzas. No estamos en este tiempo, no hay mucha gente que están siguiendo muchísimas falsas enseñanzas heréticas. Inclusive hay personas que cuando va a predicar el profeta tal o el tal fulano, por ejemplo, para mencionar algo, personas que no tienen una enseñanza bíblica sólida, correcta, coherente, la gente llueve. Pero cuando a la gente se le invita a escuchar un estudio de la palabra de Dios, una buena predicación de la palabra del Señor, hay personas que se la encuentran hasta aburrida. Estos falsos maestros tienen cierto carisma, estos falsos profetas tienen cierto carisma, tienen ciertos atractivos que envuelven a la gente y además le hablan a la gente lo que también quieren escuchar. Ahí está la situación, le hablan a la gente lo que ellos quieren escuchar. Ya estamos viviendo en un tiempo en el cual hay iglesias que tú no puedes hablar de la palabra pecado. Si tú hablas de pecado, tú no puedes hablar de eso. Tú no puedes hablar de adulterio, tú no puedes hablar de fornicación. Incluso hay congregaciones que a la hora de tu predicar te dan el menú sermonario de lo que tú tienes que hablar. Ellos te presentan el menú sermonario de lo que tú tienes que hablar. No me hable de esto, no me hable de aquello. O sea, temas que tienen que ver con la pecaminosidad. Inclusive si tú hablas de esos temas, pues no te invitan otra vez y te pueden hasta la ofrenda, si te van a dar una ofrenda a ese predicador, hasta la ofrenda se la cercenan, se la cortan la ofrenda porque trajo un mensaje que no está acorde con la visión. Es un mensaje que no está acorde, no con la visión bíblica, sino con la visión de él. Porque yo creo en la visión, pero en la visión que la Biblia enseña. Hay que tener mucho cuidado con eso también en este tiempo. Esa palabra visión está trayendo mucha confusión, porque hay gente que están promoviendo su propia visión y no están promoviendo la visión que la Biblia promueve. Entonces, eso es muy peligroso. Por ejemplo, palabra fresca. Hay gente que están hablando en estos días de palabra fresca. Hay que tener mucho cuidado con eso de palabra fresca. La palabra fresca es la palabra de Dios. Pero hay gente que están hablando de que de palabra fresca, de que para desatar unos códigos, porque en estos tiempos se están de que desatando hasta códigos. Hay una especie de evangelio cabalístico que se ha metido dentro de las iglesias, una especie de evangelio cabalístico, una especie como de lenguaje encriptado, que tú tienes que buscar la manera de tú descifrar ese tipo de cosas. Se habla inclusive hasta de revelación, pero ya la palabra de Dios está revelada, no hay más revelación. En lo que tiene que ver con el texto bíblico, no hay más revelación. Ya el canon de las Sagradas Escrituras está cerrado. Ya tanto el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fue encerrado. Ahora, Dios lo que te puede traer es iluminación sobre lo que Él ha revelado. Dios te trae iluminación sobre lo que Él te ha revelado. Ahora, una cosa es el don de ciencia y otra cosa es el discernimiento de espíritu, pero ya eso son otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque muchas de sus enseñanzas, dice aquí claramente que son herejías destructivas y hasta negarán al Señor. Dice, y habrá muchos que lo seguirán, muchos seguirán sus malas enseñanzas. Usted ve que estos falsos maestros, estos falsos profetas aglutinan muchísimas personas rápidamente, tienen un crecimiento vertiginoso porque, vuelvo y reitero, al hablar de este evangelio relativista, al hablar de este evangelio tan tolerante, de este evangelio misericordista, de que ya nada es malo, de un evangelio cargado de psicología, entonces todo esto está trayendo mucho inconveniente dentro del pueblo del Señor. Entonces, sus malas enseñanzas, muchos seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Claro, por culpa de estos maestros
del camino de la verdad se va a hablar mal, pero eso no significa de que el plan de Dios, el plan salvífico de Dios se va a detener. Dios va a salvar independientemente de todo, que hayan las herejías, los brotes de herejía que hayan, Dios seguirá salvando. Dice el versículo 3 que estos falsos maestros son llevados por la avaricia. Oiga bien esto, llevados por la avaricia, inventarán mentiras. Oiga esto, su avaricia, su mercadería, su afán de conseguir dinero, lo va a llevar a inventar mentiras, Eso es grave. Que usted utilice la solemnidad del santo evangelio para usted, por mercadería, por avaricia, usted inventar mentiras. Y eso nosotros lo estamos viendo en estos tiempos. Gente que han hecho emporio económico, que han hecho millones y millones de dólares, tienen millones y millones de dólares en el banco, manipulando el redil y el rebaño del Señor, hablándole mentira a la gente por su avaricia, enseñándole de que hay que pactar con dinero, que pacta con dinero. ¿Quién le dijo a usted que hay que pactar con dinero? ¿Dónde menciona la Biblia ese tipo de cosas en la enseñanza del Nuevo Testamento? Ya estamos en la dispensación de la gracia, estamos en la economía de la gracia. Yo no tengo que traer dinero para yo pactar con Dios. Yo puedo dar una ofrenda de gratitud a Dios. Eso yo lo doy a Dios de gratitud. La puedo dar para la iglesia, que donde yo soy alimentado espiritualmente, porque también tenemos que ser de bendición en el lugar donde Dios nos ha llevado. Pero no puedo estar manipulando, venga, vamos a hacer un pacto aquí de $1,000, de que para que Dios me sane, de que para que Dios me liberte, Dios resuelva un problema económico de mi casa o de mi familia, de que yo tengo que pactar con Dios una especie de trueque, que si yo doy $1,000, el Señor me da $10,000. Eso es una aberración, es un engaño del mismo diablo. Ese tipo de cosas, enseñarla al pueblo de Dios. Entonces, dice la Biblia que iban a hablar mercadería, o sea, por su avaricia, inventarían mentiras ingeniosas. Por eso me gusta la Nueva Traducción Viviente, que habla muy claro con relación a este pasaje. Inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Oiga bien esto, lo que dice el versículo 3 de segunda de Pedro capítulo 2 en la Nueva Traducción Viviente, que inventarían mentiras para apoderarse del dinero de ustedes. Eso es grave. Inventar mentiras, inventar falsos milagros, inventar falsas profecías para ordeñar la persona y sacarle dinero. Eso es diabólico, eso es satánico. No importa quién lo haga, no importa el título que tenga. Puede ser pastor, puede ser apóstol, puede ser profeta. Y si hay serafín también, si hay patriarca y querubín, que lo denominen los hombres, como quiera que lo dominen, que no es bíblico eso, pero por si lo hay, sea quien sea que lo haga. Eso es un engaño satánico. Dice la Biblia, pero Dios lo condenó desde hace mucho. Oiga bien esto, esta gente está condenada desde hace mucho, porque tienen conocimiento de la verdad, por eso tienen conocimiento de la verdad, son apóstatas dentro de la fe, o sea, son apóstatas, enseñan herejía adentro, no la han abandonado de manera pública, pero están ahí, pero en cualquier momento ya su pronunciamiento indica que han abandonado la fe. Pero esta gente está condenada desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. La destrucción de esas personas no va a tardar en llegar. Y no tarda en llegar, usted verá que esas personas irán cayendo una detrás de otra. Y aquí yo no estoy mencionando a nadie de manera en particular, no estoy mencionando a nadie, o sea, a nadie de manera personal. Estoy diciendo que la Biblia habla de que aquellos que hacen mercadería de la fe, que están inventando mentiras para lucrarse del pueblo de Dios, la Biblia dice que la caída de esa gente no tarda. Esa gente que se han enriquecido manipulando las ovejas del Señor, la caída de esa persona no tarda. Tarde o temprano usted verá que caerán unos a uno. Escándalo, una cosa, se destapó esto, se destapó aquello, porque es plan de Dios. Dios tiene que quitarle la máscara y tiene que separar el trigo de la cizaña
para depurar la verdad del error. Pero Dios dice, pues si Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco va a perdonar a esta persona. O sea, si Dios no perdonó a esos ángeles que se rebelaron, si Dios no perdonó a aquellas personas del mundo antediluviano, o sea, en el tiempo de Noé, Dios no perdonó a esa persona. La Biblia lo que quiere decir es que hay una sentencia drástica para esta gente. Si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó a esa generación de los tiempos de Noé, esas personas que están dentro de la fe, que están inventando mentiras ingeniosas para explotar y engañar al pueblo de Dios, porque le interesa el dinero del pueblo de Dios, Dios a esa persona tampoco la va a perdonar. Y ya la destrucción de esa gente no tarda. Entonces, esto no es un juego. Estos son asuntos muy delicados y muy serios. Y hay personas que quieren que la gente sea mordaz y que no hable de estas cosas. Y de estas cosas hay que hablar. Le guste a quien no le guste. Si estamos comprometidos con la verdad bíblica, nosotros tenemos que hablar. De ahí para allá, el que quiera discutir, que discuta con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está ahí. No lo decimos nosotros, sino que lo dice la palabra de Dios. Giselle, te cedo a ti el micrófono. Sí, gracias, pastor. Estamos aquí anonadados, ¿verdad? Escuchando palabra de Dios, y eso es lo que tiene que interesarnos a nosotros en este tiempo. Saludamos de manera especial a nuestro hermano Felipe Flores, que está en sintonía y hace un comentario, pastor, y dice, son unos criminales. Hablando, ¿verdad? De las personas que tienen esta característica. Bueno, lo que yo entiendo, o sea, lo que abarca la expresión del distinguido hermano, de que son criminales, entiendo, porque es algo doloroso, Y hay muchos epítetos que se aplican y que la gente aplica. Ya en este tiempo estamos ante unos chapeadores, algunos le llaman chapeadores de la fe. Aquí en República Dominicana, a estas personas que utilizan el evangelio para mercadería, para enriquecerse, aquí en República Dominicana se le llama chapeadores de la fe. Quizá el dialecto social suena feo, suena como medio cacofónico quizá para el oído de algunos, pero estas personas, la Biblia no toma esto de manera suave. Yo quiero decirle que la Biblia no toca este tema de que con suavidad. O sea, cuando hablamos de apóstata y cuando hablamos de personas que persisten en promover herejías, la Biblia no toca este tema con suavidad. La Biblia toca estos temas con claridad, con contundencia y con drasticidad para este tipo de personas que son lobos rapaces dentro de la fe, son negociantes de la fe, son mercaderes de la fe, son empresarios de la fe. O sea, no estoy hablando de que todos, no, hay en el evangelio, en el camino de Dios, hay pastores entregados a la obra de Dios, hay hombres de Dios serios, honestos, que tienen la gracia de Dios, tienen el llamado de Dios, están trabajando a tiempo completo para la obra de Dios. Hay evangelistas honestos, serios, o sea, porque Cristo le ha alcanzado, hay que entender esto, porque Cristo le ha alcanzado, están en el ministerio correcto, aman la obra de Dios, enseñan la verdad de la palabra de Dios, están comprometidos a la verdad. Por esa persona nosotros tenemos que orar, porque esas personas son de bendición al pueblo de Dios. Pero por falsos profetas, falsos maestros, apóstatas, esa persona, la Biblia lo que nos manda es a desenmascararlo. La Biblia lo que nos manda es a desenmascararlo. O sea, no estamos hablando de que una persona porque haya cometido un error, no, estamos hablando ya de personas que evidentemente son apóstatas, que evidentemente son promotores de herejía. La Biblia nos manda a condenar esas cosas, a refutar esas cosas. Hay algunos que pueden darse el caso de algunos que están enseñando alguna herejía. Podemos convencerlo a la palabra de Dios, a la luz del texto bíblico, y ellos pueden en este caso retomar la senda correcta. Así es. ¿Algo más, Giselle?
¿Algo más? Y así es, y verdaderamente que es algo penoso, porque no solamente utilizan la palabra de Dios como fuente de ganancia, sino lo que implica que personas neófitas que no tienen el conocimiento, que son nuevos creyentes, como le decimos, y según la etimología de la palabra, ¿verdad? Planta nueva, son extraviados y son engañados con todas estas cosas que lo que hacen es desviarlos del fundamento. Y usted mencionaba algo muy importante sobre lo que Pablo le dice o le exhorta a los Gálatas y le llama hasta insensatos. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Cómo ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminan en la carne? O sea, como usted habló, estaban tratando de desviarla, que volvieran a los rudimentos de la ley y salieran del fundamento de lo que ya Pablo le había plantado, enseñado, que era el fundamento del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay un peligro también para las personas que están bajo estos sistemas, que están claramente en ignorancia del mismo. Claro, claro. Es una situación, una especie de venda mágica, es una especie de venda mágica. Y recordemos que si nosotros analizamos hechos, que cosas ya en el pasado, hemos visto personas que inclusive los líderes de su secta hasta se han envenenado hasta con cianuro. Vimos, por ejemplo, lo que pasó en Utah, por ejemplo, el caso de David Cotter, que estaban esperando al Mesías. Dice, en Estados Unidos eso fue un escándalo cuando esa gente se metieron en esa casa. Ahí hubieron hasta muerte. Eso fue terrible lo que pasó en el caso de David Cotter. Y hemos visto que personas, producto de esa venda mágica, han perdido hasta la vida. Han perdido la vida en una especie de obediencia ciega a sus líderes, que inclusive llega a cierta manipulación, que el líder, la persona pierde hasta su independencia de pensamiento, pierde la independencia de pensamiento. Todo lo que va a hacer no tiene raciocinio. La voluntad es anulada de la persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no estoy diciendo de que usted como pastor no cuide el redil. Los pastores están llamados a cuidar el redil. ¿Qué tipo de pasto se le da a las ovejas? Eso nosotros lo entendemos como pastores. Debemos de cuidar las ovejas. ¿Qué tipo de alimento consumen? Pero llegar allá a un plano de anularle la voluntad a una persona, de que la persona no tiene ni siquiera capacidad de análisis. De ahí es que surgen las grandes sectas y los grandes líderes sectarios, donde se anula la voluntad de la persona, que si tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, entonces viene la imprecación, viene el juicio, tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy enseñando, entonces te desato una oración hechicera, y entonces te va a ir mal, te va a caer juicio porque tú no estás de acuerdo con el lineamiento, sea del pastor, sea del apóstol. Tú no estás de acuerdo a nuestra visión. Si tú no estás de acuerdo a nuestra visión, pues entonces te cerramos la puerta. No, eso no es así. Toda visión tiene que estar ajustada a la Biblia. Toda visión tiene que estar, todo hombre que Dios llama, claro, puede tener proyecto, pero todo proyecto tiene que estar ajustado a lo que enseña la palabra de Dios. Una cosa es mi visión personal, pero aún la visión personal tiene que estar ajustada a lo que nos enseña la palabra de Dios. Si no está acorde con la palabra de Dios, yo puedo refutar eso. Yo puedo refutar eso con altura. Claro, yo no tengo que crear tampoco una situación, pero puedo refutar eso con altura a la luz de la palabra de Dios. Eso no es así y no por eso yo soy un hereje, no por eso yo soy un apóstata. Y eso es lo que ha pasado, que hay gente que llegan a una manipulación tan grande que todo lo que dice el líder, el pastor, el apóstol, lo creen como verdad absoluta y a veces desconocen también ciertas normas de interpretación y eso sucede. Eso pasa también con muchas cosas que se han introducido, por ejemplo, el caso de los famosos encuentros, los famosos encuentros donde la gente se invita, inclusive
hay gente que le hacen en alguno de ellos, no todo, no estoy hablando de todos los encuentros, quiero especificar, hay unos llamados encuentros que hacen donde se hacen hasta regresiones. La persona tiene que ir a los pecados del pasado, tiene que ir a su pecado del pasado, porque lo que le está pasando en su vida tiene que ver con una maldición ancestral, algo que cometió. Entonces hay que ir a su árbol genealógico. Yo entiendo que cuando la persona viene a Cristo Jesús, si alguien viene a Cristo Jesús, el que el Hijo del Hombre os libertare será verdaderamente libre. Cuando alguien viene a Cristo, si hubo alguna maldición generacional o lo que sea, eso queda roto ya cuando usted viene a Cristo. Usted no tiene que estar de que haciendo una regresión, de que buscando de que sus abuelos, sus tatarabuelos, hacer una especie de árbol genealógico de que para usted detectar de dónde que viene la maldición. Entonces, todo ese tipo de cosas, esos encuentros donde hay quema de peticiones también, donde hay de que quema de, hasta se quema peticiones, y muchas veces esos encuentros hay que pagar grandes cantidades también de dólares para poder participar en esos encuentros. Yo no estoy diciendo que si usted va a alguna actividad y se hizo alguna inversión, usted no pueda aportar. No es que la verdad de Dios tiene que ser vendida. El evangelio no puede ser vendido tampoco. Eso hay que entenderlo. Yo no puedo, para predicar la palabra de Dios, yo ponerme una tarifa. Por ejemplo, a mí para invitarme a predicar hay que darme tantos dólares. Si no me lo dan, pues yo no predico. Y hay que buscarme un hotel 5 estrellas y esto y aquello. No, usted lo que quiere es vivir una vida cómoda o lucrarse de esta fe. No estoy diciendo que usted no sea de bendición a un predicador que usted invite. Eso es otra cosa, ser de bendición a alguien que se invite. Pero hay que tener cuidado ya con esas otras cosas que muchas veces se van introduciendo dentro del pueblo de Dios. Y eso de los encuentros, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque yo he oído gente que cuando vienen de esos encuentros dicen de que ahora es que ellos nacieron de nuevo, que ahora fue que ellos conocieron a Dios de verdad. Entonces, ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio porque estos son técnicas de marketing, estos son técnicas de mercadeo para promover estas cosas. No estoy diciendo que todos los encuentros sean malos, dependiendo qué es lo que se vaya a tratar. Estoy hablando de que hay algunos encuentros que se dan que tienen factores, enseñanza de riesgo que pueden llevar a herejías, a doctrina de rol, y a eso es que me refiero. Yo no estoy diciendo que todos los congresos que se den sean malos, no estoy diciendo que todos los encuentros que se organicen sean. Ahora, hay que ver qué se enseña, y más en estos tiempos el pueblo de Dios tiene que tener los ojos bien abiertos. Ahora más que nunca la iglesia tiene que tener los ojos bien abiertos. Estos temas, por ejemplo, de guerra espiritual, también estos temas de guerra espiritual, esos temas hay que analizarlos con mucho cuidado, porque por esos temas de guerra espiritual, que también en esos encuentros se practican algunas técnicas de guerra espiritual, hay que tener mucho cuidado en eso. Inclusive hasta gente que la ponen a hablar en lengua, ellos mismos hablan en lengua, sin el espíritu darle que hablen en lengua, ellos mismos hablan en lengua. Y eso me recuerda a mí a un hermano que él no, lo que la gente le llamaba bautismo en el Espíritu Santo, que bíblicamente no todos hablamos en lengua, no todos profetizan. Ese es otro tema ya que para otro análisis. Pero el hermano decía en esa época, a mí, oye, me Dios bautiza a todo el mundo, pero a mí Dios no me bautiza. Todo el mundo hablando en lengua. Y él lo que dijo es, bueno, como a mí Dios no me bautiza, pues yo mismo me voy a bautizar. Y el mismo hermano comenzó a hablar en lengua, porque él entendía que ese era el bautismo del Espíritu Santo, y el hermano comenzó a hablar en lengua. Estamos hablando y se están escuchando hasta lugares donde se enseña a la gente a hablar en lenguas, donde se enseña a la gente a hablar en lenguas. Terrible. Y la Biblia me dice a mí que ellos hablaban en lengua según el Espíritu le daba que hablase. Entonces ya hay lugares, supuestamente hay lugares, academias, donde a la gente la ponen de que hablar en lengua, la ponen a ensayar, a hacer ciertas cosas, a repetir ciertas palabras, se produce una especie de trabalengua, y es lógico que si se produce una especie de trabalengua, alguna palabra extraña o rara tiene que salir. Ahí se desatan, pastor, la jerigonza. La jerigonza, sí, exacto. La lengua mecánica,
y hay otros que imitan la lengua de otro. La lengua de Gigi Ávila se hizo famosa también. No estoy hablando mal de Gigi Ávila, quiero que me entiendan. Gigi Ávila fue un siervo de Dios el cual nosotros conocimos y un hombre de trayectoria, pero hay gente que imitan la lengua del otro, la forma de hablar en lengua. Entonces, todas esas cosas, como te dije, el tema es muy extenso, el tema es largo, el tema tiene mucha tela por donde cortar, y estas cosas hay que hablarlas, para que el pueblo de Dios esté alerta. Así es, amado pastor. Tenemos el volumen 2, así que ya está comprometido. Claro, vamos a coordinar esa fecha. Sabemos, como hemos dicho anteriormente, que el ministerio pastoral tiene muchas ocupaciones y responsabilidades, pero trataremos de ajustar con usted el tiempo que tenga disponible para continuar, porque sabemos que hay mucho que orientar. Y eso es lo que queremos, utilizar este medio para llevar edificación a la iglesia de Cristo, y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que son malos y peligrosos. Si bien es cierto que en todos los tiempos ha habido, ¿verdad?, sus cosas, pues en este tiempo ha incrementado de manera desproporcionada todo este asunto, y entendemos que es necesario esta clase de orientación. Así que agradecemos a nuestro hermano pastor Juan Luis González por apartar este tiempo para orientar a la Iglesia de Cristo a través de esta plataforma. Muchas gracias, pastor. Amén, gracias a ti, el placer es mío, poder tratar estos temas que, como dije, son temas picantes, urticantes, y que producen una especie de plurito, pero hay que tocarlo. Ya en la segunda intervención, en su momento, pues seguiremos hablando y tocando otros pasajes bíblicos sobre estos asuntos. Así que muchas gracias. Así será, Dios mediante. Así que vamos a escuchar nuevamente la promoción de la estación y decirles que no se pierda esta noche el espacio de Mujeres Restauradas por Dios. Estaremos transmitiendo en un nuevo horario a las 9 de la noche, que serían las 21 horas de Argentina. Así que esté pendiente a este contenido que tendremos esta noche, Dios mediante. Así que escuchamos la promo de la estación y agradecidos nosotros de toda la sintonía, de todo el que se ha conectado, de las personas que han compartido este tema tan importante, tan interesante, y vamos a escuchar la promoción. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Transmitiendo para Radio Fuego de Dios Network C.W.World desde California, Argentina, República Dominicana, Salvador, Guatemala, México, y expandiéndonos para llevar el nombre de Jesucristo a las naciones, y sea proclamado el mensaje de amor, el mensaje de salvación. WhatsApp 6616 23 58 39. Bendiciones, se despide de ustedes su hermana Giselle Vázquez, y será hasta la próxima, como siempre decimos, si Dios quiere y si Cristo no ha venido, porque estamos esperándole. Pase feliz resto de la tarde.